Muy buenos días o buenas tardes a nuestra licenciada que verá este video informativo sobre el tema correspondiente al grupo número 5 que se titula Sequías prolongadas, deforestación y reforestación. Una pequeña introducción a este tema. El tema va a abarcar o vamos a conocer un poco sobre las problemáticas ambientales que poseemos a nivel global, regional, nacional e incluso hasta local. En este sentido hablaremos un poco sobre los problemas ambientales conocidos como las sequías prolongadas y a la misma vez las deforestaciones. Conocemos como sequías prolongadas entonces aquellos actos de la naturaleza donde hay una falta careciente muy grande de agua en distintos pueblos o en distintas naciones o en distintos sectores a nivel pues global y regional, incluso nacional. Y hablaremos un poco sobre este sentido, cómo afectan las sequías tanto a la tierra, a los cultivos y a al mismo ser humano. También hablaremos un poco sobre la deforestación como causa también principal de las sequías. La deforestación como algo que genera sequías en nuestro sistema ecológico, por decirlo así, y nuestro sistema humano también. Recordemos que las deforestaciones abren paso o abren camino a los grandes acontecimientos de los problemas ambientales. Sequías es una de las partes principales. Otra de las partes principales podemos ver el deterioro también de la capa de ozono por la falta de árboles que purifican nuestro oxígeno. Y para concluir también vamos a conocer un poco de las soluciones que podemos encontrar para evitar la sequía y a la misma vez evitar la deforestación, que es la solución de la reforestación. El reforestar, el volver a dar la vida o vida en realidad a un árbol caído, es una parte primordial que puede ayudar en este sentido a la sequía para cesarla un poco y a la misma vez evitar la deforestación total de una zona. Recordemos que los árboles son los principales purificadores del aire y a la misma vez son los pulmones de la tierra. Son como por decir así, los poros que la tierra tiene para poder respirar ella también. Y como objetivo de este trabajo pues tenemos la investigación entonces de estos problemas ambientales que afectan al mundo y al género humano y a la misma vez el objetivo es también buscar la solución para evitar a un grado más grande estos problemas ambientales. Sequía prolongada. Dice que las consecuencias de la sequía son muy alarmantes para las poblaciones, ya que traen muchos inconvenientes, prejuicios para la población. En América es un continente que va del polo norte al polo sur y está entre dos océanos con características distintas. Esta situación está trayendo situaciones distintas a cada nación. En este trabajo indicaremos lo más significativo y por qué sucede esta sequía según las publicaciones existentes por científicos, periodistas y expertos en la materia. Los estudios realizados por investigadores de esta nación informaron que una cuarta parte de la nación experimenta sequía y se ha comprobado que esta situación se da desde tiempo prehistórico, ya que se supone que indígenas dejaban sus ciudades por sequía. Esta situación es la más grave que ha existido por los registros existentes en esta nación. Tenemos los efectos de los fenómenos del niño y de la niña, trayendo cambios muy graves en su territorio, tanto como sequía, por inundaciones, por el cambio climático. Al tener sequía y no tener lluvia, esto está organizando escasez de agua tanto como para población como para la agricultura, trayendo como consecuencia el abandono de la tierra. Venezuela no es capaz de la situación de sequía y depende mucho de las regiones por su topografía,
clima y vegetación en algunas zonas es más complicado que en otras. Guayaná tenemos la reducción del volumen de agua que llega en el embalse, lo que ocasiona en la central hidroeléctrica interrupción del servicio eléctrico, ocasionando reducción del sistema de bombeo de agua potable en la mayoría de poblaciones. En otras zonas, esta sequía está trayendo problemas con la agricultura, pero nunca igual que a las naciones de Estados Unidos. Igual, estas dos naciones tenemos la situación en Brasil, donde la sequía en esta nación se presenta en... Tenga buenos días, licenciadas, personas que verán este video. El día de hoy me toca hablar acerca de los tipos de sequía. Empezaremos por la sequía meteorológica. Es la que se produce cuando se produce una escasez continuada de las precipitaciones, y esta es la sequía que da origen a las restantes sequías y normalmente suele afectar a zonas de gran extensión. Sequía hidrológica se define como aquella que está relacionada con los cursos del agua o de volúmenes embalsamados por bajo de lo normal. Sequía socioeconómica, entendida como una afección de la escasez del agua a personas y a la actividad económica como una consecuencia de la sequía. Indicadores de sequía. Estos están relacionados con ciertos datos de precipitación, nieve, caudales de los ríos e indicadores de suministro de agua. El primer indicador es el índice de la severidad de la sequía de Palmer. Este es un algoritmo que permite medir la pérdida de la humedad del suelo. El segundo es el porcentaje de precipitación normal. Este se refiere a la relación que existe entre la precipitación acumulada en un año y la precipitación media anual para una región y en un periodo dado expresado de manera porcentual. El tercer es el índice de riesgo de sequía. Este está determinado para poder determinar la severidad de la sequía y para poder precedir el inicio y el final de esta. La deforestación es un proceso provocado por la acción de los humanos, en el que se destruye o agota la superficie del suelo, generalmente con el objetivo de destinar el suelo a otra actividad. En la actualidad está relacionada con actividades industriales como la tala de árboles y la quema de bosques. También la expansión de la frontera agrícola extensiva y la ganadería, la construcción de carreteras y vías de acceso mediante la tala furtiva contribuye a la deforestación. El investigador británico Norman dijo que el 5% de la deforestación venía de la cría de ganado, el 19% de la tala de árboles y el 22% por la plantación de árboles que se utilizan para aceite de palma. Es por eso que está lo que es la deforestación. También vamos a hablar un poco de la deforestación a nivel global. Esta está ocupando lo que es un 30% de la superficie terrestre a nivel mundial. El 80% de la biodiversidad del planeta actúa como sumideros de dióxido de carbono y liberan oxígeno a la atmósfera, proporcionándole infraestructura orgánica. También la subsistencia es aproximadamente de un 25% de la población, siendo una gran parte de las tierras habitadas por los pueblos indígenas. Sin embargo, las amenazas por los bosques del planeta son uno de los mayores problemas de la sostenibilidad de nuestra época. La deforestación y la degradación forestal, especialmente
son alarmantes en las zonas tropicales principales. También la biodiversidad es una expansión de los terrenos agrícolas. El 80% de la deforestación mundial y de las emisiones derivadas del cambio climático. También están las causas y los factores naturales y los factores humanos. Y también están sus consecuencias. También vamos a hablar un poco de la deforestación a nivel regional. Centroamérica es un ejemplo regional de la lucha contra la deforestación. La ciudad de Panamá, las políticas forestales. En Centroamérica hay una región con el 43% de cobertura boscosa. Son un ejemplo de reducción de la deforestación. También la ONU, de las Organizaciones Unidas, habla de la tasa de deforestación neta anual en Centroamérica, y es por eso que tenemos este fenómeno de problemas ambientales. Deforestación a nivel nacional. A lo largo del tiempo, la deforestación en El Salvador ha sido un problema recurrente, en el cual se ha afectado incluso a otros recursos naturales, como el agua o la vida silvestre. A pesar de que el país es un territorio pequeño, la deforestación ha ido creciendo a tal punto de convertirse en uno de los principales problemas ambientales de El Salvador. Y asimismo es uno de los países más deforestados de América. En la actualidad, la cobertura forestal apenas sobrepasa el 6% de la extensión del territorio nacional. El desarrollo de la agricultura y expansión de las ciudades ha devastado nuestros bosques en gran medida. Por ello, la deforestación resulta preocupante porque los bosques protegen tres de los recursos más críticos del país y los habitantes de este lugar, como lo que son el suelo, el agua y la energía. Una de las causas de la forestación en El Salvador son tala de árboles para construcción de más viviendas o zonas residenciales, incendios forestales en la época seca, tala de bosque no sustentable, lluvia ácida, erosión del suelo, entre otros. Algunas consecuencias de la deforestación está la pérdida de la biodiversidad, extinción de algunos animales, calentamiento de la corteza terrestre, entre otros. A nivel oriental está el problema de la tala de árboles. Tenemos el ejemplo donde hace poco han talado más de 1.700 árboles para la construcción de una nueva carretera. Esto afecta mucho en varios sectores, por ejemplo, en el cambio climático. Este puede ser un motivo porque hay más calor en la zona oriente, es decir... Tengo buenos días, licenciada. Mi nombre es Celestino Rodríguez González. Me ha tocado hablar un poco acerca sobre la reforestación en El Salvador, ya en el área nacional o en el área regional. Como todos sabemos que aquí en El Salvador ha combatido esta temática por muchos años para mantener el país que más flote acerca de las cuestiones de reforestar. Todos sabemos que aquí en el país hemos tenido mucha abundancia en cuestiones de flora y fauna, pero a la vez nosotros no sabemos cómo proteger esas facetas o esas áreas. Entonces El Salvador ha tomado claves muy importantes en el área nacional, en el regional, en cuales voy a ser mencionadas en este momento las áreas que llaman nacionales, lo cual han sido estas claves, en el cual han sido 5. La primera han sido los programas gubernamentales. Como todos sabemos, en todos los gobiernos que han tenido programas acerca sobre estas temáticas. Todos sabemos que siempre han mantenido a restaurar las áreas degradadas, son las áreas que en estado de conservación para mantener estos recursos naturales. Todos sabemos que mayormente el gobierno tiene que involucrar las comunidades y las organizaciones ambientales, ya sean nacionales, regionales, de área o mundial, para poder combatir esta temática sobre la reforestación. También tiene lo de mantener las especies reforestadas. Mayormente El Salvador ha querido mantener entre especies de árboles nacionales, como ejemplo tenemos el pino, el ciprés, el roble y entre otras especies para que puedan adaptar a las condiciones locales. También tenemos los beneficios ambientales, que contribuye a la conservación de la biodiversidad,
para una mejora de calidad en el aire y agua. La protección contra la erosión del suelo ha sido y la mitigación del cambio climático al observar el dióxido de carbono de la atmósfera, o sea, beneficio en el cual vincule los materiales o los elementos de la agua y el aire para mantener y conservar, para dar beneficio a lo que sería la reforestación. Luego tenemos los desafíos ambientales que mantiene que El Salvador enfrenta desafíos en un gran esfuerzo para mantener la reforestación, como una presión sobre la tierra para que la agricultura, la urbanización, además la gestión sostenible de los recursos forestales siempre se mantenga crucial para un éxito a largo plazo. Todos sabemos que los desafíos ambientales tienen que ser a largo plazo para beneficiar lo que mayormente sería a nosotros y al ambiente. Luego tenemos a la participación comunitaria, que todos sabemos que la participación en la que nosotros participemos a este tipo de actividades. Luego tenemos a la zona oriental, que sus desafíos medioambientalistas. En El Salvador, la deforestación ha sido un problema histórico debido a la expansión agrícola, la tala de árboles, en todas las cuestiones. Eso es un desafío en la zona oriental. También tenemos los programas que en el gobierno de reforestación en la zona oriental, que el gobierno salvadoreño y organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo programas para combatir estas temáticas y restaurar los bosques. También tenemos lo de las áreas protegidas en la zona oriental de El Salvador. Como ejemplo tenemos el Parque Montecristo y la Reserva de Biosfera Apaneca de Ilamatepec. Estas áreas son vitales para la conservación de la biodiversidad y a menudo son objetos de esfuerzo de reforestación y conservación por parte de nosotros en la zona oriental. Y por último, la participación, como siempre, comunitaria entre nosotros para poder mantener y proteger y beneficiar al lado de la forestación, como nosotros, como ejemplo, cada árbol talado, cada árbol sembrado. Con nuestra parte podemos a beneficiar el país o el ambiente o a las medidas objetivos ambientales, lo que sería la cuestión de la reforestación. Y esta ha sido mi participación. Es donde se encarga de reforestar las zonas que han sido deforestadas, ya sea lugares que se ha cortado lo que es demasiados árboles. La deforestación ha sido prolongada ya sea por el ser humano, pero ¿en qué afecta la deforestación? Bueno, la deforestación afecta lo que es el sistema de la tierra, que día con día se va prolongando lo que es el calor a nivel mundial y a nivel global, ya sea que la reforestación juega un papel muy importante se encarga de reforestar todo aquello que ha sido deforestado o talado, como cada uno de nosotros conocemos. Y en la reforestación implica el cambio en la biodiversidad, ya sea de muchas maneras, en lo que los ayuda a los humanos a tener una vida mejor, porque sin la reforestación no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque los árboles nos producen lo que es el aire, y si los deforestamos, lamentablemente no tendremos aire. Y si reforestamos, pues bien, tendremos más aire, tendremos aire puro, pero día con día lastimosamente se está dando lo que es la deforestación, y es lo que lo lleva a algo que verdaderamente vamos rumbo a un mundo diferente, en el cual tendremos el sistema climático muy caliente día con día. Día con día se destruyen más de 1000 árboles, y ya imagínense día con día. Ahora ahí entra lo que es la reforestación, porque implica en sembrar donde fueron talados muchos árboles. Esto ayuda a los seres vivos, a los animales, ya sea al ecosistema, que ayuda mucho a tener una vida mejor y una vida prolongada. Ahora, como conclusión, entonces podemos decir que las sequías entonces son alguna precipitación sobre un fenómeno natural o la falta incluso de este mismo fenómeno. En este sentido, sequía podemos ponerla como la precipitación de las lluvias, o incluso una precipitación de la nieve incluso, ¿no? O vientos fuertes, oleaje alto. Pero a la misma vez podemos ponerla como la falta de estas mismas cosas naturales. La falta de la lluvia, falta de nieve o falta de oleaje en el mar. La sequía entonces afecta de esta manera a lo que es el efecto natural, o lo que conocemos como nuestro ecosistema. Y también tenemos la deforestación como otro efecto o una acción de la mano humana
Aquí la deforestación ya entra un poco también la mano humana, sobre todo la causante de todos estos problemas. La causante de la sequía y la causante de la deforestación ha sido siempre el hombre. Entonces, el hombre como acción que provoca la sequía y la deforestación, la destruye, también puede quitar entonces este sentido de vida de lo que es la naturaleza. Aquí vienen las recomendaciones para finalizar. Las recomendaciones pueden ser, para que no tengamos estos problemas, la forestación, forestar nuevamente, reforestar nuevamente lo que sería nuestro sistema ecológico. Así ayudamos y evitamos estos problemas ambientales de sequía y deforestación. Recordemos que el planeta necesita los árboles para poder seguir sobreviviendo, y el ser humano necesita también de estos recursos para seguir sobreviviendo. No tanto material, sino que un poco más, por decirlo así, orgánico, ¿no? El oxígeno, la lluvia, el agua, los vientos, por decirlo así. Entonces, para finalizar y recomendar, la reforestación es una de las entidades o de las acciones más fuertes que puede tener el hombre para poder proteger e incluso volver a dar la vida que ha quitado de una zona o de algún ecosistema específico, en una región específica. Muchas gracias, esto ha sido todo por parte del grupo número 5. Espero que les sea de mucha utilidad. Bendiciones.